Imagínate que despiertas en una camilla de una pequeña habitación, no te acuerdas absolutamente de nada, ni siquiera de cómo te llamas. Miras a los lados y descubres que junto a ti hay 2 camillas más y sobre ellas 2 cuerpos sin vida, totalmente resecos, así como momificados. Pues así de potente empieza el proyecto Hail Mary de Andy Weir. Y de este libro vamos a hablar hoy. Soy Álvaro Villanueva Gracia y esto es La Madriguera. Me acabo de terminar este libro, ya sabéis que estaba en mi lista de libros que me iba a leer este verano. Os lo dejaré por aquí para que podáis seguirlos todos. Una novela que me recomendó mi amigo Dani y desde aquí os digo desde ya que menuda maravilla. Sin exagerar, de los mejores libros de ciencia ficción que me he leído en toda mi vida, de verdad. Me ha encantado, tenía que haceros este vídeo de inmediato para tener las ideas fresquitas. Ahora os cuento por qué tenéis que leer este libro sí o sí, pero antes dejadme presentaros un poquito al escritor y ver qué otras cosas ha hecho, que ya veréis que tampoco gran cosa. Como os he comentado, esta es una novela de Andy Weir, ya lo habíamos mentado en este canal cuando hablamos de relatos cortitos, porque es el autor del Huevo, que menudo otro pepino, si os acordáis. Este hombre es de California y aunque lleva escribiendo desde los 20 años, como estamos venga a decir, tampoco tiene una obra así muy extendida, ¿vale? Ha escrito El Huevo, otros relatos así del estilo, y aparte de hacer también sus pinitos con un cómic llamado Érase una vez y otras mentiras, tiene 3 novelas. El proyecto Hail Mary, que es la novela de la que vamos a hablar hoy aquí, Artemisa y El Marciano. Esta última, ya sabréis muchos que tiene una película con Matt Damon. Yo creo que es su obra más conocida y después de leerme este y haberme flipado, la tengo en más que pendientes. No me enrollo más, vamos a darle caña al libro como tal. ¿De qué va el proyecto Hail Mary? Y a ver cómo os cuento esto para no chafaros nada, porque cuanto menos sepáis mejor, cuanto más vírgenes vayáis a su lectura, mucho más lo vais a poder disfrutar. Como os comentaba en la intro, vamos a partir de lo que comentaba, ¿no? Nuestro protagonista se va a despertar en un cubículo sin memoria, no se acuerda de nada, no se acuerda ni siquiera de su nombre, no sabe dónde está, pero junto a él hay 2 cadáveres momificados. Empieza a darle vueltas a la cabeza, empieza a deducir, a atar cabos y poquito a poco va a empezar a recordar que es científico, que la humanidad está en peligro y que es el único superviviente de 3 personas que formaban parte del proyecto Hail Mary para salvar a la humanidad y que está en una nave en otro sistema solar. Hasta aquí os voy a contar. Como os digo, cuantos más vírgenes vayáis al libro, muchísimo mejor, muchísimo más lo vais a disfrutar. Esta novela para mí tiene 3 partes súper claras, no las vais a ver señalizadas, no vais a ver parte 1, parte 2 y parte 3, como sí que se pueden ver en otros libros, pero por la temática para mí está súper claro. Vamos a tener en este sentido una primera parte en la que vamos a ver a nuestro protagonista en esa búsqueda de sí mismo, intentado saber quién es, dónde está y qué es lo que tiene que hacer. Nada tiene sentido y va a tratar un poquito de buscarlo, ¿no? Vamos a ver en esta primera parte cómo él empieza a extenderse por la nave, porque está, como digo, en una nave, empieza como a descubrirla, sus compartimentos y sobre todo empieza a recordar. Vamos a ver muchísimos flashbacks aquí. Pasamos a la segunda parte y vamos a ver que aquí ocurre un evento que lo va a cambiar todo. El protagonista ya sabe más o menos quién es, ya sabe qué hace ahí, cuál es la misión, aunque ya vamos a ver cómo va a seguir recordando poco a poco durante todo el libro. Los flashbacks van a ser continuos, van a ser fundamentales, nos van a ir revelando muchísimas cositas, pero aquí va a ocurrir algo que le va a dar a la novela un giro que para mí es la clave de todo. No os lo voy a contar, pero va a aparecer un personaje fundamental, Rocky, que va a hacer que el protagonista vea cuestionada su propia humanidad. Todas sus creencias de cómo es el universo, de cómo es la vida. Esta parte es la hostia, vamos, ya os digo, Vamos a ver cómo nuestros sentidos, cómo toda la ciencia, las creencias nos limitan, cómo condicionan la forma en la que vemos el mundo, cómo experimentamos la realidad. Pero ya vais a ver que la realidad es mucho más compleja que los límites de cada especie. Y por último pasamos a una tercera parte en la que vamos a ver cómo se van a desarrollar distintas estrategias, distintas ideas, vamos a ver cómo se van desarrollando los planes para poder llevar a cabo la misión y salvar a la humanidad y al universo. Me ha encantado, no puedo parar de repetirlo.
Es un libro súper fresco, súper dinámico, tiene más de 500 páginas, pero te lo vas a leer en nada porque es que engancha desde la primera hoja. Mete muchísima ciencia, hay quien considera de hecho que este libro es ciencia ficción hard, pero que nadie se asuste porque no se hace para nada duro. Como digo, es súper dinámico y súper fresco. A mí me pareció además tremendamente inmersivo, está escrito de una forma que parece que estás allí, parece que estás en medio de una película de cine. Tiene un rollito, como digo, súper cinematográfico que te va a atrapar y te va a meter ahí en la acción. Y sus diálogos son oro puro. A partir de la segunda parte que os estaba comentando vais a ver unos diálogos brutales que os van a volar la cabeza de todas las capas que tienen. Me encantaría explicaros de qué van esos diálogos, entre quiénes son, pero es que no, como digo, no quiero fastidiaros absolutamente nada. A nivel tocaros la patata, que es lo que nos gusta en este canal, ya sabéis, nos encanta hablar de cómo las novelas conectan con nuestras emociones, nos tocan por dentro, pues en eso este libro es también una absoluta barbaridad. Es una montaña rusa de emociones, ya os digo que es súper inmersivo, vais a tener momentos súper divertidos, momentos de reflexión que os harán pensar muchísimo, momentos de absoluta tensión, yo sufrí una barbaridad, momentos de desesperación, momentos súper tiernos y también, como digo, escenas en las que vais a sufrir un huevo. Para mí esto es lo que hace esta obra brillante, toda esa inmersión a nivel emocional que te produce la historia que estás leyendo. Centrándonos ahora en ese subtexto, en ese mensajito que nos deja ese pozo de reflexión, aunque ya sabéis que cada uno cuando lee una novela la puede interpretar como quiera y quedarse con lo que a cada uno le llegue. Y eso está genial, esa es la magia para mí de la literatura. Pero yo os cuento alguna reflexión a las que me ha llevado a mí esta novela. No sé si conocéis el mito cristiano de Jonás y la ballena. Bueno, si no lo conocéis os lo cuento yo de forma súper resumida. Digamos que Dios le encomienda a Jonás una misión, Jonás se caga vivo, huye porque no se ve preparado, se ve un poquito farsa como para hacer algo tan potente y en esa huida Jonás va a ser devorado por una ballena y desde ahí, desde el estómago de la ballena, tendrá que enfrentarse a sus sombras, redescubrirse a sí mismo, va a tener que resignificar toda su vida y darle un sentido de forma que al salir de la ballena puede cumplir con la misión que Dios le encomendó, pero ya desde otro enfoque, empoderado, abrazando su esencia y su sentido. Para mí, la novela, salvando muchísimo las distancias, mama muchísimo de este mito. Vamos a ver la nave como esa ballena de la que no se puede escapar, él sin memoria, teniendo que redescubrirse, teniendo que encontrarse, y vamos a ver cómo empieza a recordar sus sombras, cómo se sentía un científico fracasado, cómo la propia misión le va moldeando, va resignificando todo y le da un sentido completo a su vida. Vamos a ver, en definitiva, a un héroe que cuando integra sus sombras y abraza su destino, va a llevar a cabo su misión impulsado por la fuerza del amor. Porque para mí esta novela es una historia de amor preciosa. No es una historia de amor romántico, pero para mí sí que todo lo que emana de la historia es amor. Amor compañero en cuanto a amistad con el otro personaje que vamos a ver en la novela, amor a la humanidad, amor al universo, a la vida, a la existencia. Ya me lo diréis cuando lo leáis. Me lo podéis dejar en los comentarios si vosotros también lo veis desde ahí, desde ese impulso amoroso, ¿no? Que mueve al personaje. Un 10 absoluto, no le pongo ni un solo pero. Tengo muchísimas ganas de leer más de este autor y si no lo has leído, ya estás tardando. Y ahora que ya te has apuntado el proyecto Hail Mary en ese listado de lecturas pendientes interminable, que todos tenemos uno, déjame que te ayude a que siga creciendo con este otro vídeo en el que te cuento lecturas muy interesantes en las que vamos a seguir viendo a la humanidad en las últimas tratando de sobrevivir. Y poco más que decir, un saludo y que la fuerza te acompañe.